¿Cuántas veces has rezado el Padre Nuestro sin prestar atención a lo que decías? Esta pregunta no solo pretende despertar un momento de reflexión, es el punto de partida para algo mucho más profundo. A veces, cuando recitamos esta oración, podemos encontrarnos en un estado de repetición, una mera formalidad que no toca la esencia de lo que comunicamos a Dios. Imagínate en un momento de desesperación, clamando por una respuesta, y en su lugar simplemente dejas caer un conjunto de palabras que llevas tiempo memorizando, sin entender realmente lo que significa cada una. Esto, queridos hermanos y hermanas, es una llamada de atención que debe resonar en nuestros corazones. Soy un siervo de Dios, y hoy vengo aquí para enfrentarme a esta superficialidad que nos separa del verdadero significado de la oración. En Mateo 6:9, Jesús nos invita, por tanto, orad así. No es una orden sencilla. Es una guía divina que nos recuerda el peso de cada palabra que pronunciamos. Para que nuestras oraciones sean verdad, necesitamos entender y vivir cada palabra del Padre Nuestro. No es solo una oración, sino una declaración de dependencia y confianza en nuestro Padre Celestial. Cuando miramos las palabras de Jesús, vemos que no solo nos enseña a orar, sino que también nos enseña a relacionarnos con Dios de una manera íntima y genuina. ¿Cómo podemos esperar que nuestras almas sean alimentadas si lo que llevamos al altar del Señor es solo una oración mecánica, sin vida y sin pasión? Esto nos lleva a un camino de fe vacía, donde cada palabra se convierte en una mera repetición y no en un acto de adoración. Queridos, al mirar este tema, debemos preguntarnos, ¿dónde está nuestro corazón cuando rezamos? Si las palabras se han convertido en una rutina, corremos el riesgo de perder la conexión vital que tenemos con Dios. El espíritu de la oración es una conversación, es rendición, es la entrega de nuestras vidas, de nuestros dolores y alegrías. Si seguimos en este estado de superficialidad, arriesgamos nuestro propio espiritualismo, perdiendo la esencia de lo que significa ser hijos e hijas de Dios. Anhela un corazón sincero que le clame. Y aquí está el giro de ese mensaje. ¿Qué podemos hacer para evitar la trampa de la repetición vacía? La respuesta comienza cuando decidimos que la oración no es solo un ritual, sino una relación. Cada vez que decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, recordamos que estamos hablando con alguien que nos conoce profundamente. Él es atento a nuestras aflicciones. Él escucha nuestros llantos silenciosos, nuestras dudas y ansiedades. Pero es esencial que nosotros también estemos dispuestos a escucharle. Si te encuentras en una situación en la que la oración se ha convertido en una mera formalidad, te ruego que busques un alivio en esa relación. Te clamo para que pidas al Espíritu Santo que renueve tu mente, que rompa las cadenas de la superficialidad que te atan a una práctica que no da vida. La verdadera oración requiere una comprensión profunda, un deseo ardiente de conversar con aquel que nos creó, que desea una relación íntima con nosotros. Recordad, hermanos y hermanas, que cada vez que oramos nos presentamos ante el Creador del cielo y la tierra. No permitamos que la rutina nos impida experimentar el poder transformador de esta comunión. Si tus oraciones están vacías, clama al Señor para que devuelva la alegría de orar, la pasión de hablar con Él. Esta es la invitación de Jesús, y Él nos espera con los brazos abiertos. Que hoy demos un paso hacia una renovada práctica de oración, donde cada palabra que pronunciamos se convierta en un eco de nuestro corazón hacia el corazón de Dios. A medida que analizamos más profundamente cómo la superficialidad ha invadido nuestra oración, debemos abordar la cuestión de cómo afecta a nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que realmente arraiga en esta práctica repetitiva de nuestras palabras? Es esencial detenerse y reflexionar sobre el estado de nuestro corazón, porque, como dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón sobre todas las cosas que deben ser guardadas, porque de él salen los asuntos de la vida. Si nuestro corazón no está en sintonía con Dios, nuestras oraciones se convierten en ecos vacíos. Cuando hablamos de oración, no nos referimos solo a rituales que seguimos o a palabras que pronunciamos. Estamos lidiando con una relación verdadera. Cada vez que alzamos la voz a Dios, nos dirigimos a nuestro amoroso Padre, que nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Quiere que seamos sinceros y auténticos. Sin embargo, a menudo nos vemos arrastrados a un ciclo de repetición que daña esta relación. ¿Por qué ocurre esto? A menudo estamos tan inmersos en nuestras rutinas diarias, implicados en nuestras obligaciones,
responsabilidades y preocupaciones, que incluso estandarizamos nuestros encuentros con Dios. Es como si lo mundano tuviera más poder sobre nosotros que lo divino. Necesitamos dar un paso atrás y ver cómo esto se refleja en nuestra vida de oración. La vida cotidiana no puede hacernos olvidar que Dios nos espera, como un padre que espera el regreso del hijo pródigo. Y aunque Él está ahí, también quiere que demos el primer paso. Así que la verdadera pregunta es, ¿cómo podemos evitar que la oración se convierta en una lista de deseos o en palabras rutinarias? Debemos persistir en la sinceridad y la autenticidad cuando acudimos a Él. La oración debería ser un momento en el que derramemos nuestro corazón y no un espacio donde solo desahogamos nuestras preocupaciones y demandas. Jesús nos enseña en Mateo 6:7-8 que no debemos usar repeticiones vanas. Nos exhorta a no pensar que seremos escuchados por la abundancia de palabras. Eso es un recordatorio poderoso. Nuestra autenticidad es más importante que la elocuencia de nuestras peticiones. La oración es un espacio para el diálogo, una conversación íntima con Dios. Recuerdo hace un tiempo cuando estaba tan consumido por mis propias preocupaciones que la oración se convirtió en una obligación. Estaba rezando, pero sin estar realmente presente. Luego, en un momento de claridad, le pedí a Dios que renovara mi corazón y mi mente. Y, oh, qué fiel es. En ese momento me di cuenta de que estaba permitiendo que la mundanidad controlara mi perspectiva espiritual. La transformación que he experimentado, como muchos de vosotros podéis testificar, comienza cuando empezamos a ver la oración no como una carga, sino como un regalo. Es un canal de comunicación donde encontramos no solo alivio, sino también dirección, consuelo y propósito. No estamos orando a un Dios lejano, sino a un Padre profundamente interesado en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Qué nos dice esto? Esa oración es una oportunidad, un regalo, una invitación a estar juntos con Él. Creo que muchos de vosotros podéis identificaros con estos sentimientos, y quiero animarte a que hagas algo al respecto. Comienza a cultivar hábitos que profundicen tu comunión con Dios. Reserva tiempo diario. Hazlo en un lugar donde puedas concentrarte. No te preocupes por encontrar las palabras perfectas, pero sé honesto con Dios. Dile cómo te sientes de verdad. Él ya conoce los deseos de tu corazón, pero quiere que los exteriorices. No tengas miedo de abrir tu corazón y ser vulnerable. Esta vulnerabilidad es lo que hace que la relación sea real y significativa. Te animo a probar diferentes formas de oración. A veces puede ser útil simplemente estar en silencio ante Dios, meditar en su palabra o escuchar canciones que elevan el corazón. Otras veces, quizá quieras escribir tus oraciones en un diario. Esta práctica puede permitirte observar cómo evoluciona tu relación con Dios, con el tiempo. Y, a decir verdad, está deseando estar presente en cada uno de estos momentos. Hay un versículo que resuena profundamente en mi corazón y que quiero compartir contigo. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Es una promesa. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Debemos recordar que la búsqueda de Dios debe ser diaria, una entrega continua, y entonces la oración que antes era un ritual se convertirá en una fuente de vida y energía, un combustible espiritual que nos impulsará hacia adelante. Y si te sientes distante o desanimado, te insto a que busques volver a ese altar de oración. No permitas que la frialdad que puede instalarse en nuestro corazón no te dejes vencer. El Señor quiere que redistribuyamos el orden de prioridades. Su voz y su llamado son fuertes y claros. Quiere que tengas una vida que rebosen con su presencia. En conclusión, sin esta intimidad, nuestra vida puede estar distorsionada. Mientras nos dedicamos a cultivar nuestra vida de oración, empezamos a desmantelar las barreras que hemos creado. Así que no solo queda un ritual, sino un testimonio poderoso de la fe vivida. Que Dios nos ayude cada día a volvernos hacia Él con corazones sinceros, rotos y dispuestos. Que nos transforme el verdadero poder de la oración y que nuestra relación se profundice con cada conversación que tenemos con Él. Amén. A medida que avanzamos en este camino de reflexión sobre la oración, os invito a reflexionar más profundamente sobre el impacto que esta práctica puede tener, no solo en nuestra vida personal, sino también en la vida de la comunidad y la Iglesia. La oración es una fuerza poderosa, un movimiento del Espíritu que puede transformar corazones, sanar heridas y restaurar relaciones.
Y si miramos la Biblia, vemos varios ejemplos de cómo la oración cambió situaciones, sanó enfermedades e incluso levantó naciones. La historia de Hannah, la madre de Samuel, es una ilustración poderosa de ello. Ana era una mujer angustiada. Anhelaba tener un hijo, pero enfrentaba el dolor de la esterilidad. En 1 Samuel 1, 10, 11, vemos a Ana orando amargamente al Señor, haciendo un voto y prometiendo que si Dios le concedía un hijo, ella lo dedicaría al Señor. Y Dios escuchó tus oraciones. No solo eso, sino que su grito fue tan sincero, tan intenso, que rompió las barreras de su dolor y sacó a la luz un milagro. Samuel se convirtió en un gran profeta y juez en Israel, gobernando con sabiduría y rectitud. Este relato nos muestra que no solo se escuchan nuestras oraciones, sino que tienen el potencial de dar frutos que resuenan durante generaciones. La oración de Hannah no se limitaba a una sola petición. Era una expresión de su corazón ardiente, una entrega total a Dios. Sabía que solo a través de la oración podría encontrar paz y dirección en su angustia. Es este mismo principio el que debemos aplicar en nuestras vidas hoy en día. Cuando nos dedicamos a la oración sincera y verdadera, permitimos que Dios actúe en nuestra realidad. A veces, la batalla que enfrentamos no es conseguir lo que pedimos, sino recordarnos que la oración es una conversación con Dios, no solo una lista de deseos. Puede que lleves mucho tiempo pidiendo algo, quizá un trabajo, una cura, una relación restaurada. Es fácil caer en la trampa de la ansiedad, cuestionando si Dios realmente nos está escuchando o si nos importa. Pero quiero que sepas que, al igual que Hannah, cada palabra que clamas es recibida por las manos suaves del Padre. Debemos entender que la oración, más que una forma de buscar ayuda, es un medio por el cual nos unimos espiritualmente con nuestro Creador. Es un lugar donde encontramos paz y renovación, tal como nos enseña Filipenses 4, 6 y 7, que dice: No os preocupéis por nada, pero en todas las cosas que vuestras peticiones sean conocidas ante Dios mediante oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por Cristo Jesús. Aquí va otra promesa. Nerli, la oración trae paz. Pero, ¿cómo podemos asegurar esta conexión genuina con Dios? El primer paso es crear un espacio sagrado en tu vida, un altar donde puedas encontrarte con Él. Este espacio puede ser un lugar físico, tu escritorio, un rincón tranquilo de la casa o incluso un lugar al aire libre, donde puedas sentir la presencia de Dios a tu alrededor. Pero el espacio también debe ser emocional y espiritual. Esto significa que debemos entrar en este lugar con el corazón abierto, dispuestos a escuchar y responder a lo que Él nos diga. Y esta respuesta no tiene por qué ser necesariamente una solución instantánea a nuestros problemas. A veces, la respuesta que más necesitamos es simplemente su presencia. Puede que no cambie la situación de inmediato, pero puede transformar nuestros corazones para que podamos afrontarla mejor. La oración suele ser menos sobre las acciones de Dios y más sobre nuestra disposición a escucharle. Por eso, os animo a que afrontéis este tiempo de oración con expectativa y paciencia. Después de un tiempo orando y buscando la presencia de Dios, a menudo encontramos nuevas formas y propósitos. Me recuerda a la historia del apóstol Pablo, que pasó por grandes tribulaciones en su vida. Enfrentó persecución, naufragios y prisión. Y sin embargo, en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, nos instruye a orar sin cesar, a dar gracias en todas las circunstancias. Qué alentador puede ser esto para nosotros. Pablo no estaba indicando que debamos rezar sin pausa por un solo resultado, sino mostrándonos que la oración misma y la gratitud traen fuerza para continuar. Cuando oramos con el corazón abierto, permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nosotros, también encontramos un llamado a interceder por los demás. Esta intercesión es una expresión del amor de Cristo, en la que, a través de nuestras oraciones, podemos clamar por quienes están perdidos, heridos o desanimados. Nos están utilizando como instrumentos de Dios para traer esperanza y consuelo. Cuando oramos por los demás, ampliamos nuestra visión más allá de nosotros mismos. Esta práctica de intercesión genera comunidad y unidad en la Iglesia, acercándonos aún más al propósito divino. No subestimes el poder de tu oración. Incluso cuando sientas que tienes dificultades con las palabras o dudas, recuerda que en Romanos 8 y 26, la palabra nos asegura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden pronunciarse.
Esto significa que, incluso en nuestras limitaciones, cuando acudimos a Dios, Él escucha nuestro clamor y busca conectarnos, llenando los vacíos que tenemos en nuestras oraciones. Es un acto de gracia, por eso os animo a cada uno hoy. Permitid que la oración sea una práctica viva en vuestras vidas. No lo veas como una obligación, sino como un recurso esencial que toca el alma y transforma la vida. Que seamos como Ana, perseverando en la oración, y como Pablo, agradecidos en todas las circunstancias. Tómate en serio tu salud espiritual. Comunícate con el Creador de manera genuina, entregándote al Señor no solo tus necesidades, sino también tus alegrías, preocupaciones y todo lo que hay en tu corazón. Al final, me gustaría recordaros que estamos bendecidos con la presencia de un Dios cercano, que anhela escuchar nuestras voces. La oración es el canal que nos proporciona esta conexión única. Dejemos este lugar hoy más decididos a cultivar esta relación profunda, cuidándola con sinceridad y amor. Que recemos fervientemente, no solo por nosotros mismos, sino también por el impacto que podemos tener en la vida de los demás. Amén. Al profundizar en este tema vital de la oración, es esencial reconocer que nuestra práctica de orar no es un acto aislado, es un compromiso completo con la vida del Espíritu Santo, que nos guía en cada palabra y pensamiento. Debemos entender que la oración es una lucha. No deberíamos ser tan ingenuos que pensemos que solo estamos hablando. De hecho, estamos inmersos en una batalla espiritual, una lucha constante contra fuerzas que intentan separarnos del amor de Dios. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados, poderes, gobernantes de las tinieblas de este mundo y ejércitos espirituales de maldad. Esto nos revela la esencia de nuestra oración, un acto de resistencia y guerrilla espiritual. Lo primero que debemos entender es que cuando rezamos nos estamos posicionando en primera línea. Cuando nos arrodillamos para clamar a Dios, estamos enfrentando directamente los desafíos y oposiciones que se levantan contra nosotros y quienes amamos. Más que una simple petición, la oración es una declaración de total dependencia de Dios y un acto de valentía al reconocer que, por nuestra cuenta, somos débiles. Pero, ¿qué esperanza encontramos en la palabra? En 2 Corintios 12:9, Pablo habla del amor de Dios. Mi gracia os basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Al reconocer nuestras debilidades en la oración, experimentamos la poderosa gracia de Dios manifestándose en nuestras vidas. Imagina lo que ocurre cuando todos nosotros, como cuerpo de Cristo, empezamos a orar desde el corazón. En esta batalla espiritual, la unidad es clave. En Mateo 18:20, Jesús nos asegura que, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nuestra acción en unidad atrae la presencia de Dios y pone en marcha su operación sobre nuestras vidas. Por eso, os insto a cultivar un espíritu de intercesión. Reúneos en pequeños grupos de oración, en vuestras casas, en iglesias. Si tienes un llamado en el corazón a rezar por alguien, no dudes. El Señor ama esta disposición. Recordemos también que la oración no es solo un llamado a la acción, es una invitación a una relación profunda. Dios no solo anhela nuestro grito, sino también nuestra calidad de vida en comunidad y nuestra disposición a actuar. Quiere que nos acerquemos a Él con sinceridad, con la intención de conocer sus planes y propósitos. Esta conexión íntima nos lleva a una nueva comprensión de lo que significa vivir como discípulos. Un claro ejemplo de esto proviene de la vida de un hombre llamado Daniel. Fue un ejemplo de fidelidad y oración en favor de su pueblo. Daniel no permitió que la presión y las adversidades de su tiempo le desanimaran. Al contrario, se dedicó a la ferviente oración. Daniel 9 nos muestra su clamor de intercesión por Israel. Es poderoso ver cómo Daniel se mantuvo en ese vacío, pidiendo perdón y restauración a Dios. Esto ocurrió en un momento de gran crisis, y su disposición a rezar cambió el rumbo de una nación. La oración de un hombre sincero se levantó ante Dios y trajo respuesta. Por tanto, debemos recordar que nuestras oraciones también pueden traer cambios a nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro país. Esto lleva a una reflexión sobre la oración colectiva, la intercesión grupal. Gran parte de la historia de la iglesia primitiva está marcada por la oración comunitaria. En Hechos 1:14 encontramos a los discípulos todos de una sola manera, orando.
no era solo una oración individual de cada uno, sino una manifestación de unidad y un propósito común. La oración colectiva genera fuerza y edificación. Cuando oramos juntos, creamos un espacio donde la presencia de Dios puede moverse libremente, y esto da lugar a experiencias poderosas y transformadoras. También es impresionante cómo la oración es un testimonio del poder de Dios en acción. Cuando rezamos y vemos una respuesta, no es solo una victoria personal, es un testimonio de que merecemos ser escuchados y que nuestro Dios es un Dios que obra. Es la esencia misma de nuestra fe. Cuando compartimos victorias en la oración, construimos la fe de los demás. Las historias de los milagros en nuestras vidas no son solo para nosotros, son para inspirar y animar a los hermanos y hermanas que están luchando. Incluso en tiempos de desesperanza, una respuesta a la oración puede cambiar el clima emocional de un grupo. Y no olvides el aspecto de la oración para la sanación. Santiago 5:16 nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar para que los demás sean sanados. Aquí encontramos una conexión fuerte entre la humildad y la transformación. Cuando abrimos nuestro corazón y compartimos nuestros desafíos, no solo buscamos ayuda, sino que también permitimos que la luz de Cristo brille sobre nuestras debilidades. La verdadera sanación suele comenzar con la oración de intercesión y el apoyo de nuestros hermanos y hermanas. Pero recordemos que, aunque las respuestas no siempre lleguen en la forma que esperamos, esto no disminuye nuestra llamada a orar. Incluso cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas, debemos confiar en que Dios está escuchando y que su presencia es suficiente. En Romanos 8:28 encontramos la promesa de que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Esto nos lleva a entender que no todas las oraciones resultan en un sí, pero cada oración es escuchada y moldea nuestro carácter, alineándonos más con la voluntad de Dios. ¿Cuál es entonces la súplica definitiva, mis queridos? Que no dejemos que la práctica de la oración se desvanezca en nuestras vidas. Que seamos las manos y los pies de Jesús, extendiendo la intercesión a los demás, trabajando arduamente para que el reino de Dios esté presente en los corazones de quienes nos rodean y en el mundo. Que nuestros hogares sean hogares de oración, que nuestras comunidades estén marcadas por un ferviente grito a Dios, y que seamos un reflejo del amor de Cristo, que siempre está dispuesto a restaurar, sanar y redimir. Al cerrar aquí, invito a cada uno de vosotros a renovar vuestro compromiso con la oración, que seamos creyentes que no solo oran, sino que vivan en la oración, que este desafío resone en nuestro ser y que, al retirarnos de este lugar, podamos hacer de la oración una parte palpitante de quienes somos y de lo que hacemos. Amén. Al reflexionar sobre la oración, es inevitable que nos encontremos con el profundo impacto que puede tener en nuestras vidas y en las de los demás. Una verdadera transformación ocurre cuando decidimos abrazar la oración, no solo como un acto de pedir e interceder, sino como una forma de vida. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que debemos vivir cada día con la conciencia de que estamos en comunicación constante con Dios. No debemos esperar al momento de la crisis para volvernos hacia Él, sino buscar cada día su rostro, escuchar su voz y permitir que se haga su voluntad en nosotros. Jesús nos enseña esto claramente en Mateo 6:6, donde dice: «Pero cuando ores, entra en tu armario, y cuando hayas cerrado la puerta, ruega a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará». Esta es una práctica de entrega e intimidad que a menudo se pasa por alto. Primero que nada, debemos cultivar un entorno de oración en nuestras vidas. Esto puede significar reservar un momento específico en tu día para encontrarte con Dios, desvincularte de distracciones y simplemente estar en su presencia. Cuando hacemos esto, empezamos a conectar con su mente y su corazón, y esto nos transforma gradualmente. Una figura poderosa en la Biblia que ejemplifica esta dedicación a la oración es Daniel. Incluso en un entorno hostil a su fe, mantuvo su fiel práctica de la oración. Daniel 6:10 nos muestra que oraba 3 veces al día, dando gracias a Dios. Esta persistencia en la oración no solo le fortaleció personalmente, sino que también provocó un cambio de paradigma en el reino en el que vivía. Por otro lado, encontramos a los profetas, como Elías, que no dudaron en buscar el rostro de Dios en tiempos de sequía y tormenta.
En Santiago 5, 17 o 18, vemos que Elías era un hombre sometido a las mismas pasiones que nosotros, y oraba fervientemente para que no lloviera y no lloviera sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y volvió a orar, y el cielo dio lluvia. ¿Qué nos enseña este relato? Que la oración de un hombre común pero ferviente tuvo un impacto extraordinario. Sin embargo, es esencial entender que la oración ferviente no es una fórmula mágica que nos garantice lo que queremos. El cristianismo no es un negocio en el que intercambiamos oraciones por respuestas. Esto nos lleva a un lugar de desilusión. Debemos recordar que nuestras oraciones no deben estar motivadas por intereses personales, sino por el deseo de experimentar y comprender más la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14 encontramos una afirmación poderosa, y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Aquí tienes la clave. Orar según la voluntad de Dios lo cambia todo. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La respuesta es simple pero profunda, a través de la meditación sobre su palabra. Cuando nos dedicamos a leer y estudiar la Biblia, nuestro corazón se alinea con lo que Dios tiene en mente. La palabra es una guía, una luz para nuestros pies. Cuando oramos, debemos pedir al Señor que nos ayude a entender sus promesas y nos guíe según su verdad. La oración es un acompañamiento para la lectura de las Escrituras. Es un diálogo entre nosotros y Dios, y cuando estamos en su espíritu, empezamos a ver lo que Él desea para nosotros y para los demás. A veces, el camino de muchos puede ser pesado, y no dudo en mencionar que, en tiempos difíciles, la oración puede parecer una tarea ardua. Podemos sentirnos desanimados o incluso como si nuestras palabras fueran vacías. Pero quiero animarte con esta verdad. Incluso cuando no sabemos cómo orar, o incluso cuando nos sentimos débiles, el Espíritu Santo está rompiendo estas cadenas. Romanos 8:26 nos consuela. De la misma manera que el Espíritu también ayuda a nuestras debilidades, pues no sabemos orar como deberíamos, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Esto nos muestra que no estamos solos en este camino. Dios se preocupa por nosotros en todos los aspectos, incluso cuando nuestras palabras fallan. La verdad es que la oración intercesora es el alma de toda comunidad de fe. Cuando intercedemos por los demás, estamos invirtiendo en su futuro y sacando el poder de Dios en sus vidas. No debemos ver esto como una carga, sino como una oportunidad para marcar la diferencia. Cuando escuchamos los desafíos que enfrentan nuestros vecinos, estamos llamados a ir más allá de las palabras de consuelo y guiarlos en oración hacia el trono de la gracia. Esto se puede lograr de diversas maneras. Una llamada a un amigo que está pasando por un momento, una nota de ánimo, o simplemente rezando por alguien en el silencio de tu corazón. Todas estas formas son válidas y son gestos que reflejan el amor de Cristo. Permítanme compartir una experiencia personal. Una vez recibí un mensaje de alguien de mi comunidad que estaba pasando por un momento de crisis familiar. Lo primero que hice fue rezar. Sentí la necesidad de entrar en un ferviente momento de intercesión, pidiendo a Dios que restaurara las relaciones y trajera sanación emocional. Luego, en un acto de fe, envié un mensaje diciendo que estaba orando por ellos. El resultado fue increíble. La persona respondió dándome las gracias, mostrando que, incluso en medio del dolor, la presencia de Dios se estaba manifestando. Me recordó lo poderosas que pueden ser nuestras oraciones cuando se combinan con acción y amor al prójimo. No debemos olvidar que la eficacia de la oración también está ligada a nuestra disposición a actuar. La oración debe motivarnos a tomar acciones que traduzcan los resultados de lo que pedimos a Dios. Cuando rezamos por la paz en un lugar tumultuoso o en un mundo lleno de discordia, también debemos ser pacificadores. El propio Jesús nos llamó bendecidos para ser los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Por eso, al cerrar este tiempo juntos, invito a cada uno de vosotros a abrazar una nueva perspectiva sobre la oración, que no sea solo un momento de súplica, sino una conversación íntima con el Padre. Que abracemos la práctica de la intercesión en nuestras vidas y que esta práctica se extienda a nuestras comunidades, moviéndose como un viento fuerte por las calles, hogares y relaciones. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser canales abiertos para su amor y misericordia. Renovemos nuestro compromiso con la oración. Hagamos que los demás sean conscientes de la importancia y el poder que tiene la oración para transformar no solo nuestras vidas, sino el mundo que nos rodea.
que nunca dejemos de orar, porque la oración es lo que nos une al corazón de Dios y nos permite hacer realidad sus planes. Amén. Mientras continuamos nuestra reflexión sobre la importancia de la oración, quiero que cada uno de vosotros reflexione sobre el papel vital que debe desempeñar la oración en vuestra vida diaria. La oración no es simplemente una práctica religiosa, es el latido de nuestro camino espiritual. Sin ella, corremos el riesgo de convertirnos en árboles secos en un desierto, sin agua y sin vida. Sin embargo, con la práctica de la oración, nuestras ramas se extienden hacia el cielo, buscando las bendiciones y el sustento divinos que solo Dios puede ofrecer. Exploremos más profundamente cómo la práctica de la oración puede transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Debemos entender que la oración debe ser tanto una experiencia que se perpetúa en nosotros como una expresión concreta de nuestro amor por el prójimo. No basta con rezar solo en nuestro silencio. Debemos demostrar esta oración mediante acciones de amor y compasión. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos instruye a alegraos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todas las cosas. Este pasaje nos recuerda la naturaleza incesante de la oración. Orar sin cesar no significa que debamos estar siempre con la rodilla doblada, sino que debemos tener un corazón en actitud de oración, una conexión constante con el Espíritu Santo. Esto se manifiesta en nuestros pensamientos, palabras y acciones. La oración se convierte entonces en nuestro primer reflejo en todas las situaciones, no en un refuerzo de última hora en momentos de crisis. Un ejemplo del verdadero poder de la oración en acción se encuentra en la vida de Pablo. En Filipenses 1, 3, 5 expresa: «Doy gracias a Dios mío cada vez que me acuerdo de ti. En todas mis oraciones por todos vosotros, siempre rezo con alegría, gracias a la cooperación que habéis dado al Evangelio desde el primer día hasta ahora». Allí, Pablo no solo oró, sino que también agradeció a los hermanos por su colaboración en la obra del Evangelio. La oración sincera también es un acto de reconocimiento y apreciación hacia quienes nos rodean. Es vital que recordemos dar gracias a Dios por quienes nos rodean, fortaleciendo este vínculo de asociación en la célula del cuerpo de Cristo. La vida de oración también es un compromiso con la vulnerabilidad. Al orar, no solo llevamos nuestras necesidades a Dios, sino que también abrimos nuestro corazón. Debemos estar dispuestos a compartir no solo nuestras peticiones, sino también nuestras dificultades y debilidades. Santiago 5:16 nos enseña a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros para poder encontrar sanación. Aquí encontramos un llamado poderoso a la comunidad, una invitación a cargar con las cargas de los demás, un acto que nos exige un profundo sentido de humildad y disposición a servir. No debemos ver esta vulnerabilidad como una debilidad, sino como una oportunidad para fortalecer los lazos. Al compartir sus luchas y victorias, fomentamos un entorno donde la oración no solo se trata de necesidades, sino de amor y solidaridad. Imagina una comunidad en la que todos se sientan libres de orar y ser reados por ellos, un lugar donde las preocupaciones se llevan al altar y no se mantienen en secreto. Este es el tipo de entorno que atrae la presencia de Dios y también produce el milagro de la unidad. Al practicar la oración de intercesión, se nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. En Romanos 8:26 encontramos la promesa de que el Espíritu ayuda a nuestras debilidades, pues no sabemos orar como deberíamos, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Eso es un consuelo poderoso. Cuando nuestras palabras fallan o nos sentimos agotados, el Espíritu Santo está ahí, intercediendo por nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos de nuevo al camino de la paz. Ahora, atrevámonos a reflexionar sobre cómo podemos integrar estos principios de oración en nuestra vida diaria. El primer paso es establecer un tiempo regular de oración personal. Si aún no tienes este hábito, empieza poco a poco. Reserva solo 5 a 10 minutos al día para que puedas retirarte, calmarte y conectar con Dios. A partir de ahí, puedes expandirte a medida que crezca tu vida de oración. Intenta encontrar un lugar especial en tu casa donde puedas concentrarte. Además, considera crear un cuaderno de oración. Esto no solo ayudará a llevar un control de tus peticiones, sino que también te permitirá revisar las respuestas de Dios. Escribir tus victorias y respuestas te motivará a seguir rezando, incluso en los momentos más difíciles. Cuando no recuerdas cómo orar,
puedes leer tus notas como recordatorios de cómo Dios ya ha obrado en tu vida. Sobre la oración compartida e intercesora, puedes unirte a un grupo de oración, ya sea en tu iglesia o en un contexto más pequeño. Existen testimonios poderosos de grupos que se unen para orar juntos, donde presencian no solo que se responde a la oración, sino también una unidad y una fortaleza renovada en su comunidad. Este debe ser un lugar donde los hermanos puedan reunirse no solo para pedir, sino también para alegrarse de las victorias y apoyarse mutuamente en las luchas. Al comprometerte a vivir la vida de oración con mayor intención, recuerda las palabras de Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orando todo el tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto nos insta a estar siempre alerta, a mantener los ojos abiertos y el corazón esperanzado. El mundo que nos rodea necesita intercesores, necesita personas que oren por quienes no pueden rezar por sí mismos, que defiendan la justicia, que clamen por la paz en medio de la violencia y que busquen la luz en medio de la oscuridad. Por último, al cerrar nuestra reflexión, deseo animaros a todos a profundizar en una vida de oración, que la oración no sea solo un acto, sino una forma de vida, que transformemos nuestros hogares en hogares de oración, que nuestras comunidades se conviertan en verdaderos oasis de intercesión y que nosotros, unidos en la fe, veamos manifestarse ante nuestros ojos los milagros de Dios. Cuando nos comprometemos a la oración, no solo cambiamos nuestro destino, sino que tocamos el corazón de Dios y traemos transformación a nuestro mundo. Que el Espíritu Santo nos guíe cada día en este poderoso viaje y que siempre seamos luz en un mundo que la necesita desesperadamente. Amén. Mientras seguimos explorando el poder transformador de la oración en nuestras vidas y comunidades, quiero que cada uno de vosotros reflexione sobre una verdad importante. La oración es la clave que abre puertas, no solo en nuestra vida personal, sino en la vida de quienes nos rodean. En 1 Juan 5, 14, 15 encontramos una certeza poderosa, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha, y si sabemos que nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos lo que le pedimos. Esta confianza debe impulsar nuestras oraciones y motivarnos a interceder con pasión y fe. Imagina por un momento el impacto que puede tener una vida de oración en áreas de tu vida que hoy pueden estar rodeadas de incertidumbre o dolor. Cuando oramos, no solo expresamos nuestras necesidades, sino que dejamos espacio para que Dios actúe de maneras que a menudo no previmos. Es como si le entregáramos un paquete precioso, confiando en que Él lo manejará según su perfecta sabiduría y amor. Es importante recordar que al orar, también alineamos nuestro corazón con el suyo, buscando su voluntad y propósito en nuestras vidas. La oración no debe verse como una tarea a cumplir, sino como una oportunidad para conectar con el Creador. Es un diálogo continuo con quien nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos un ejemplo perfecto de alguien que priorizó la oración. Se retiraba a orar antes de tomar decisiones importantes, como elegir a sus discípulos o enfrentar los retos del ministerio. En Lucas 5:16 leemos que se retiró a los lugares del desierto y oró. Si Jesús, que era perfectamente divino, sintió la necesidad de retirarse y buscar la guía del Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos humanos y limitados? Esta conexión con Dios en la oración también nos permite recibir revelación sobre nuestro propio propósito. A menudo, nos encontramos con confusión en nuestros caminos, cuestionando nuestras decisiones, nuestra carrera o nuestras relaciones. Sin embargo, cuando buscamos a Dios en la oración, Él es fiel para guiarnos, trayendo claridad y dirección. En el Salmo 32:8, Dios promete: «Os instruiré y enseñaré el camino que debéis seguir. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti». ¿Qué podría ser más valioso que saber que tenemos un Señor que nos guía de una manera personal y específica? Al comprometernos a cultivar una vida de oración, también es esencial recordar incluir a los demás en nuestras peticiones. Al interceder por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, no solo mostramos amor, sino que también tenemos un impacto poderoso en sus vidas. La intercesión es un acto de fe que puede sanar heridas profundas, transformar corazones rotos y restaurar relaciones dañadas. En Gálatas 6:2, estamos llamados a cargar con las cargas de los demás, y así cumpliremos la ley de Cristo. Esta es la esencia de la comunidad cristiana.
un espacio donde no solo buscamos la edificación personal, sino donde nos unimos para elevarnos unos a otros ante Dios. Reflexiona ahora sobre la realidad en la que vivimos. Estamos rodeados de personas que luchan en silencio con sus batallas. Amigos, familia, compañeros, todos tienen sus historias y desafíos. ¿Cómo podemos convertirnos en agentes de cambio para ellos a través de la oración? Podemos comprometernos a orar por quienes están pasando por dificultades, a dedicar tiempo en nuestras reuniones de iglesia para clamar por lo que nos rodea. Una vez escuché la historia de un hombre que, al enterarse de que un amigo estaba enfrentando una enfermedad grave, se comprometió a rezar todos los días a las 3 de la tarde, cuando su amigo recibía tratamiento. No solo rezaba, sino que también se esforzaba en enviar mensajes para animarle y decirle que no estaba solo. El amigo se sintió fortalecido por la amistad y el apoyo espiritual que le rodeaban. Ese es el poder de la intercesión. No solo puede cambiar las circunstancias, sino también transformar el corazón de quienes oran. Además, es vital que sigamos orando en unidad. La oración conjunta tiene un poder especial. Cuando dos o más personas se unen en oración, las promesas de Dios se manifiestan de formas extraordinarias. En Mateo 18, 19-20, Jesús dice: Sin embargo, os digo que si dos de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pidan, será por ellos mi Padre que está en los cielos. Este acuerdo tiene un peso espiritual que a menudo no percibimos, pero cuyos frutos son visibles. Cuando dos o tres se reúnen alrededor de Cristo, sucede algo poderoso, trayendo restauración y renovación a vidas cansadas. Una de las mayores limitaciones a las que nos enfrentamos como individuos es la distracción. En un mundo lleno de tecnología y demandas constantes, es fácil perder la capacidad de concentrarse en la oración. Por eso, os insto a crear un espacio sagrado en vuestras vidas. Puede ser un rincón de tu casa, un momento cada mañana o noche, o incluso un paseo al aire libre, donde puedas conectar con Dios. Esta disciplina es esencial para que podamos alejarnos de las distracciones y centrarnos en dialogar con nuestro Señor. Como líderes de oración en nuestras comunidades, tenemos la responsabilidad de modelar la dependencia de Dios. Debemos recordar que estamos llamados a ser voces de esperanza en un mundo que anhela sentido. Cada vez que oramos, contribuimos a un legado mayor, construyendo una historia donde la fe prevalece y la esperanza renace. Al cerrar este tiempo de reflexión sobre la oración, quiero que cada uno de vosotros salgáis de aquí decidido a ser un intercesor en su hogar, en el trabajo y en su comunidad. Que tus oraciones sean audaces y llenas de fe, sabiendo que Dios está escuchando cada palabra. Que seamos un pueblo que no solo habla de oración, sino que vive la oración en todos los ámbitos de nuestra vida. Os animo a que os comprometáis a orar por vuestra familia, amigos, vecinos e incluso por quienes no conocen a Cristo. Levántate temprano para rezar, escribe estos nombres en tu cuaderno de oración e intercede por ellos a diario. Que así seamos luz en un mundo en la oscuridad y a través de la oración, que individuos, comunidades y nuestra nación sean transformados por la gracia de Dios. Que el Señor nos una en espíritu y que nuestras voces se alcen en un poderoso clamor por cambio y restauración. Amén. Al reflexionar sobre la importancia de la oración y la necesidad de ser los intercesores en nuestro entorno, es esencial entender que esta práctica no es solo una responsabilidad, sino una maravillosa oportunidad para unirnos con el corazón de Dios. Un corazón que anhela la restauración del mundo. Cuando oramos, tenemos la oportunidad de formar parte del plan divino, de marcar la diferencia en la vida de quienes nos rodean y de contribuir a la gran obra que Dios está haciendo aquí en la tierra. Echemos un vistazo más de cerca a Lucas 11, 1, 13. En este pasaje, los discípulos piden a Jesús que les enseñe a rezar. Esto nos dice que reconocieron la profundidad e importancia de la oración en su propia relación con el Padre. Al escuchar a Jesús, aprendieron que la oración no es un acto vacío, sino una conversación íntima y significativa. Nos enseña la importancia de invocar el nombre del Padre y confiar en que Él es un Padre amoroso que cuida de nosotros. En nuestros momentos más difíciles, es vital recordar que tenemos un Padre que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. No está lejos. Está cerca, listo para escuchar y responder. Jesús continúa explicando lo generoso que es Dios, comparándole con un padre que, si su hijo le pide un pez, no le dará una serpiente. Nos invita a presentar nuestras peticiones, no por desesperación,
sino con la confianza de que nuestro Dios se deleita en bendecirnos. Esto debería animarnos a cargar nuestras cargas sobre Él, a exponer nuestras preocupaciones y a clamar por ayuda para quienes no pueden llorar por sí mismos. En un mundo tan lleno de dolor y necesidad, la oración se convierte en una ventana abierta para que la misericordia de Dios fluya a través de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una vocación. Se nos invita a movernos con fe y a participar tanto en acciones espirituales como físicas. Gracias a la oración, podemos mirar las situaciones más oscuras y aún así ver la luz. Piensa en cuántas veces te has sentido abrumado por el peso de las noticias negativas que te rodean. Es en este momento cuando la oración se convierte en un acto de esperanza, no como una vía de escape de la realidad, sino como una forma de enfrentar esa realidad con la presencia y el poder de Dios. Cuando oramos, no solo neutralizamos la negatividad que nos rodea, sino que también calentamos nuestro corazón para actuar bajo la dirección del Espíritu Santo. La obra de oración evidente en nuestras vidas también debe extenderse a quienes aún no conocen a Cristo. El llamado a la intercesión es un llamado a la evangelización. En 1 Timoteo 2:1-4, el apóstol Pablo nos exhorta: ante todo, recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los eminentes, para que podamos vivir una vida tranquila en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y aceptable ante los ojos de Dios, nuestro Salvador, que desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta enseñanza es tan relevante hoy. Debemos interceder por los líderes, las autoridades e incluso por quienes se oponen a nosotros. A través de la oración, promovemos una sonrisa divina, una invitación para que el amor de Dios llegue a quienes están distantes y perdidos. A veces, como iglesia, nos sentimos tentados a criticar las decisiones de nuestros líderes o a desanimarnos por la realidad que presenciamos, pero en cambio, debemos comprometernos a rezar por ellos. Cuando oramos por nuestros líderes y gobernantes, no solo transformamos nuestra perspectiva, sino que también unimos nuestros corazones para la transformación de nuestra nación. Recuerda que los corazones de los líderes están en manos de Dios. Puede cambiar cualquier circunstancia. Al participar en la oración, debemos ser conscientes de ser también los oídos y manos de Cristo para quienes lo necesitan. A menudo es fácil rezar y olvidar que nuestra oración debe ir acompañada de acción. El Señor nos llama a cuidar a los necesitados, a visitar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos y a apoyar a quienes luchan contra la injusticia. Esto no es solo una responsabilidad, es una misión que combina nuestra vida de oración con nuestra acción. Es lo que hace que nuestra fe sea viva y eficaz. No te equivoques, no estamos solos en este camino. El apoyo de una comunidad unida en la oración es algo poderoso. Os invito a participar regularmente en grupos de oración, ya sean pequeñas reuniones en casa, reuniones de iglesia o eventos especiales. La unidad en la oración debería ser una prioridad. Cuando nos unimos, nuestras voces se convierten en una poderosa sinfonía en los oídos de Dios. Juntos, podemos interceder por el cambio, la sanación y la liberación en nuestra comunidad. Cada oración es una semilla sembrada, y al unirnos, vemos cómo florece un jardín. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Hay algo específico en tu vida o en la de alguien cercano que necesite oración hoy? Puede ser un problema de salud, una lucha emocional, un conflicto relacional o la necesidad de una nueva dirección. Dios quiere que le incluyamos en todo. La invitación a orar es una invitación a la confianza, y la confianza es un acto de fe. Cuando oramos, nos entregamos al conocimiento de que, independientemente de lo que ocurra, Dios tiene el control. La oración no elimina los desafíos, pero sí nos hace afrontarlos con confianza y valentía. Tal como Jesús nos enseñó, es en la oración donde encontramos fuerza y esperanza, incluso cuando las olas de la vida nos desafían. Como en Marcos 4:39, donde Jesús calma la tormenta, puede calmar las tormentas en nuestras vidas cuando le invocamos en oración. Por eso, os invito a abandonar este lugar con un renovado compromiso de convertirse en intercesores, portavoces de la oración en vuestra comunidad. Deja tus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios y, a cambio, permite que Él edifice en ti un corazón generoso, listo para servir. Recuerda que cada oración cuenta, cada grito se escucha y nada es en vano cuando se trata del reino de Dios. Al volver a casa,
Llevaremos con nosotros la práctica de la oración, que tu casa se convierta en un hogar de súplica, que tu comunidad se convierta en un centro de intercesión, que las misericordias del Señor nos inspiren a trabajar juntos y confiar en sus promesas, sabiendo que nuestro Dios es fiel y desprecia a quienes le llaman. Amén. Mientras continuamos nuestro camino de oración, es fundamental recordar que la oración siempre debe entenderse como un diálogo, una comunicación activa con nuestro Creador. No se trata solo de presentar a Dios una lista de peticiones y necesidades. Es mucho más profundo. Se trata de cultivar una relación íntima con Él, una relación que nos transforma, que nos da forma y que fortalece nuestra fe. En Juan 15:7, Jesús nos dice: Si habéis estado en mí y mis palabras están en vosotros, pediréis todo lo que queramos, y así se hará por vosotros. Aquí, Jesús no solo ofrece un libro de órdenes celestial, nos invita a una unión profunda. Cuando estamos en Cristo y su palabra habita en nosotros, nuestras oraciones están moldeadas por su voluntad, y empezamos a orar de una manera que está en consonancia con su corazón. Nuestra identidad como hijos de Dios se convierte en un centro del que fluye nuestra valentía en la oración. Piensa un momento en cuántas veces nuestras oraciones están influenciadas por nuestras emociones momentáneas. Algunas mañanas podemos despertar llenos de esperanza, listos para clamar al Señor. En otros, podemos sentir la oscuridad de la duda envolviéndonos. Es natural sentir estas fluctuaciones, pero lo que debemos recordar es que nuestra relación con Dios no depende de nuestro estado emocional, sino de la verdad de que Él es siempre constante y fiel. Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros, incluso cuando no sabemos cómo orar. Qué reconfortante es saber que nuestra comunicación con Dios es sostenida por su propio Espíritu. Cuando oramos, no solo anhelamos respuestas, sino que buscamos más de Dios. Deseamos conocerle a un nivel más profundo. La oración crea un espacio donde la inseguridad se convierte en confianza. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice: No os preocupéis por nada, pero en todo haz que tus peticiones sean conocidas por oración y súplica, con gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por Cristo Jesús. Aquí, la oración es el antídoto contra la ansiedad. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, experimentamos una paz sobrenatural que no tiene sentido frente a las dificultades. Eso es lo que necesitamos, la paz que nos fortalezca, que nos da el valor para seguir adelante. Por eso, insto a cada uno de vosotros a buscar un nuevo nivel de disciplina en vuestra vida de oración. La disciplina es fundamental. El propio Jesús nos dio el ejemplo en Lucas 5:16, donde se retiró para orar. Necesitamos sacrificar tiempo intencionadamente, aunque sea por unos minutos al día, para encontrarnos con Dios. Crear una rutina de oración no es solo una tarea que hay que cumplir. Es una inversión valiosa en nuestra relación con el Padre. Piensa en cómo sería tu vida si te comprometieras a rezar todos los días. Mientras oramos, poco a poco nos desvinculamos de las preocupaciones mundanas y nos acercamos a Dios, y esto nos transforma. Recuerda, la oración tiene un poder más allá de lo que podemos ver. Cuando intervenimos, no solo hablamos al aire, estamos invocando el poder de Dios para mover montañas. El testimonio de Ana en 1 Samuel 1 es un ejemplo poderoso. Ana, que no pudo tener hijos, lloró amargamente al Señor. Su ferviente oración condujo a la confirmación de su fe en su vida, lo que resultó en el nacimiento de Samuel. Cuando oramos con sinceridad y todo corazón, Dios escucha y responde. Si Él hizo esto en la vida de Hannah, puede hacer lo mismo por nosotros, independientemente de lo que estemos enfrentando. La fe y la oración van de la mano. Necesitamos creer que Dios escucha nuestras oraciones. Hebreos 11:6 nos dice: Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Dios debe creer que es, y que recompensa a quienes le buscan. Nuestra fe debe ser una expectativa activa, no una resignada. Cuando oramos, debemos actuar como si Dios estuviera a punto de actuar, porque Él lo está. No podemos permitir que la duda o el desánimo nos impidan creer en lo que Dios puede hacer a través de nuestras súplicas. Como comunidad unida en la oración, miremos a quienes nos rodean. ¿Qué podemos hacer juntos? Mientras nos reunimos e intercedemos por quienes están luchando, movilizamos el poder de Dios entre nosotros. Ya lo hemos visto en el pasado. Cuando la gente se une en oración, ocurren milagros. Cuando nos reunimos para orar,
transformamos nuestro espacio. Nuestros hogares deberían ser lugares de refugio y seguridad, donde la oración forme parte de la cultura familiar, moldeando las mentes y los corazones de quienes habitan allí. Y no olvides que la oración intercesora por los demás es una expresión profunda de amor y cuidado. ¿Cómo podemos amar a nuestras comunidades sin preocuparnos sinceramente por sus necesidades? Ya sea que alguien esté enfrentando una crisis de salud, una dificultad financiera o cualquier otro tipo de desafío, nuestra oración puede ser un apoyo poderoso. Ella es el vínculo de esperanza que conecta el cielo con la tierra. Debemos verlo como un acto de servicio y compasión. Quiero animarte a involucrarte aún más en los grupos de oración, comprometiéndote a orar los unos por los otros. A veces podemos sentir que estamos solos en nuestras luchas, pero la verdad es que no es así. La unidad tiene un poder inconmensurable. Cuando oramos en grupo, practicamos la verdadera esencia del cuerpo de Cristo, del que todos formamos parte. Cada uno de nosotros tiene un papel esencial que desempeñar, y la oración es la forma en que contribuimos al bienestar espiritual de los demás. Así que, al irnos hoy, os pido que llevéis consigo un compromiso renovado, que cada uno de nosotros elija ser una voz de esperanza y oración. Que nuestras oraciones sean como un puente que conecte las necesidades y desafíos de las personas con el poder y la presencia de Dios. Que las oraciones de nuestros labios traigan transformación, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros vecinos. Y al mirar hacia el futuro, recordemos que el Señor está con nosotros. Es fiel a escuchar y responder. No subestimes el poder de tu oración, porque es una invitación a la intervención divina en todas las áreas de la vida. Construyamos juntos, en un espíritu de unidad y fe, una comunidad vibrante y apasionada de oración, donde las vidas cambien y se manifieste el reino de Dios. Amén. A medida que seguimos explorando la profundidad y el poder de la oración, es importante entender que la oración no solo nos une a Dios, sino que también nos une unos a otros de una manera poderosa y transformadora. Cada vez que nos reunimos en oración, trabajamos en una unidad que trasciende divisiones sociales, divisiones étnicas e incluso diferencias de opinión. En Gálatas 3:28, Pablo declara: No hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta verdad debería motivarnos a buscar la oración colectiva y la intercesión alto y claro, porque en el corazón de la oración está la esencia del amor de Dios que nos une. Una de las formas más significativas de experimentar esto es construyendo una cultura de oración en nuestros hogares. Nuestros hogares deberían convertirse en templos de intercesión, lugares donde la gente entre y sienta la presencia de Dios a través de nuestras oraciones. En 1 Pedro 3:12, entendemos que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus súplicas. La oración que rezamos como familia no solo fortalece los lazos familiares, sino que también ofrece protección y bendición. Padres, no subestiméis el impacto de vuestras oraciones en vuestros hijos. En Proverbios 22:6 tenemos una promesa: educa al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Deja a tus hijos un legado de fe a través de la práctica constante de la oración en casa. Y mientras oramos, debemos entender que no solo estamos pidiendo y llamando a Dios, sino que también nos estamos equipando con la armadura de Dios. Efesios 6:18 nos advierte que orad en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cada vez que oramos, respondemos al llamado espiritual de defendernos de fuerzas que intentan separarnos de la verdad de Dios. Así, nuestra oración no es solo un acto solemne, es una declaración de guerra contra aquello que no está en conformidad con los propósitos de Dios. Recuerdo una época de mi vida en la que me vi rodeada de desafíos que parecían insuperables. A medida que las dificultades se intensificaban y las presiones de la vida se intensificaban, sentí la tentación de hundirme en la duda y la desesperación. Fue entonces cuando un grupo de amigos se ofreció a rezar específicamente por mí. Se reunían semanalmente, expusieron mi situación ante el Señor y empezó a suceder algo extraordinario. No solo la situación empezó a cambiar, sino yo también. Mi fe se renovó y la esperanza, que parecía casi extinguida, se reavivó en mí. A través de su intercesión, sentí el poder de la oración en acción, algo que me gustaría ver que ocurriera más a menudo en nuestras comunidades. Y cuando hablamos de intercesión,
No podemos ignorar el poder del testimonio. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, no solo es algo que nos trae alegría, sino que también es una oportunidad para glorificarle y animar a los demás. En Apocalipsis 12:11 leemos que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Nuestros testimonios de oración respondida se convierten en historias de fe que iluminan el camino para los demás. Demuestran que Dios es fiel y que la oración tiene efecto. Por lo tanto, debemos estar atentos a oportunidades para compartir nuestras experiencias en oración. Ya sea en pequeños grupos, en estudios bíblicos o en conversaciones informales, siempre hay espacio para contar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas a través de la oración. Al hacerlo, animamos a más personas a entregarse a la práctica de la oración. Recuerda que, a menudo, alguien a nuestro alrededor puede sentirse solo e impotente. Tu testimonio puede ser la luz que les ilumine el camino. ¿Y qué pasa con quienes se sienten distantes de Dios? Necesitan escuchar sobre la gracia que cada uno puede recibir. Romanos 8:31-32 nos anima a decir que, si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? En nuestras oraciones, incluye siempre a quienes están perdidos y distanciados. Necesitan saber que hay un Dios que los ama y que están disponibles, listos para escuchar sus súplicas. Al interceder, mostramos que la puerta de la misericordia está abierta y que es a través de la oración que podemos invitar al Espíritu Santo a tocar vuestros corazones y traerlos de vuelta a la casa del Padre. No debemos olvidar que, en nuestro camino de fe, la oración también es una invitación al arrepentimiento. En Santiago 5:16, se nos recuerda que la oración ofrecida por un hombre justo tiene mucho efecto, pero es esencial que estemos en línea con la palabra de Dios, limpios de cualquier pecado. Mientras oramos, pedimos nuestra propia transformación. Debemos ser humildes y estar dispuestos a confesar nuestros defectos, para que, al unir nuestras voces en la oración, podamos ser una fuerza poderosa en la vida de los demás y en nuestra comunidad. Además, al mirar los desafíos mayores en nuestro país y en el mundo, la oración se convierte en un acto de resistencia y esperanza. Una nación que se inclina en oración es una nación que reconoce su dependencia de Dios. El poder que una oración puede tener sobre las situaciones sociales y políticas que rodean nuestro día nunca debe subestimarse. La oración nos une como pueblo y nos lleva no solo a buscar cambios en nosotros mismos, sino a transformar toda la sociedad. A medida que nos acercamos al final de este tiempo juntos, quiero que llevéis un mensaje contigo. La oración es una práctica que no solo cambia tu vida, sino que también puede transformar vidas a tu alrededor. Comprométete a orar de forma intencionada y regular, no solo por tus propias necesidades, sino como intercesores por las necesidades del mundo. Nunca subestimes el poder de estar en diálogo constante con Dios. Que tus oraciones resuenen como un grito al cielo, trayendo esperanza, sanación y transformación. Que tú y tu familia seáis agentes de cambio en vuestra comunidad. Que cuando la gente mira a tu alrededor, ve tu vida como una manifestación del amor de Dios a través de la oración. Y que cuando llamas al Señor, puedes sentir su presencia y saber que en Cristo somos más que conquistadores. Amén. Al reunirnos para reflexionar sobre las verdades profundas sobre la oración, es esencial recordar que la oración es, en efecto, un diálogo profundo con Dios. Es una oportunidad que tenemos para alinear nuestro corazón con el suyo, un momento sublime en el que nos presentamos ante este majestuoso Dios, no solo para pedir, sino para escuchar. Como está escrito en el Salmo 46:10, quietos y sabed que yo soy Dios. Este versículo nos invita a un lugar de quietud, donde podemos meditar, escuchar y recibir la dirección que nuestro alma necesita. A menudo, cuando oramos, tenemos el impulso de elaborar nuestra lista de necesidades, pero es fundamental recordar que Dios también quiere hablarnos. Anhela que tengamos tiempo a solas con Él, un tiempo en que las palabras se vuelvan silenciosas y nuestros corazones sintonizan con su pequeña voz. Escuchar a Dios requiere paciencia y sensibilidad. Necesitamos hacer espacio en nuestras vidas para entender las impresiones que Él deja en nuestro espíritu. Esto no es solo una práctica. Es una disciplina espiritual que aporta crecimiento, nos conduce a una comprensión más profunda de su voluntad y, al mismo tiempo, nos transforma desde dentro hacia afuera. ¿Quién aquí nunca se ha sentido perdido, luchando por saber qué hacer o cómo actuar?
Yo, por ejemplo, en momentos de incertidumbre, encontré en Dios la respuesta que buscaba. La oración era mi refugio. Recuerdo un periodo en el que era necesario tomar una decisión importante. El miedo y la confusión me rodeaban, y sentía que estaba en una encrucijada. Fue en medio de días de oración ferviente y escucha atenta cuando Dios comenzó a alinear mi mente y mi corazón con sus propósitos. El mañana que parecía borroso empezó a iluminarse claramente y pude avanzar con confianza. La oración también nos empodera para afrontar los desafíos que nos rodean. Cuando observamos la situación actual del mundo, no podemos ignorar que hay tragedias, injusticias y desamores en cada esquina. La necesidad de intercesión nunca ha sido más urgente. En Deuteronomio Crónicas 7:14, Dios deja una promesa poderosa. Y si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé del cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta promesa es un recordatorio claro de que el verdadero cambio comienza con nosotros, y la oración es la puerta que nos conduce a esta transformación no solo personal, sino también comunitaria. Me gustaría preguntarte, ¿quién en tu vida necesita desesperadamente oración en este momento? Puede ser un amigo, un familiar o incluso un compañero de trabajo. Cada uno de nosotros está rodeado de personas que están luchando y, a menudo, todo lo que necesitan es que alguien se levante en oración por ellos. Es nuestro deber, como cuerpo de Cristo, ser las voces que claman por ayuda, que interceden por la esperanza y que se interpongan en el vacío para la restauración de vidas. La importancia de la oración intercesora destaca aún más cuando recordamos la instrucción que encontramos en Efesios 6:18, donde Pablo nos exhorta a orar en todo momento en el Espíritu. Este versículo no es solo un llamado a orar por nosotros mismos, sino que nos anima a estar vigilantes y a orar los unos por los otros, con persistencia y fervor. Esto nos une aún más, ya que transformamos nuestras preocupaciones en acciones y nuestras súplicas en una fuerza colectiva que busca el bienestar de la comunidad. Como iglesia, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos cultivar un ambiente de oración activo e intencionado? Empecemos a poner en práctica las promesas de Dios sobre la oración. ¿Estamos dispuestos a crear grupos de oración, no solo en las noches de estudio bíblico, sino como una práctica regular e integrada en nuestra comunidad? Podemos establecer días específicos de la semana en los que nos reunimos como amigos, como hermanos y hermanas en Cristo, para interceder unos por otros y por las necesidades que nos rodean. Créeme, hay un poder transformador que proviene de la unidad en la oración. También podemos considerar formas de incluir la oración en nuestra rutina diaria. Cuando despertamos, podemos dedicar los primeros minutos del día a interceder, antes incluso de mirar nuestros compromisos. Mientras trabajamos, en lugar de limitarnos a pensar en los desafíos que enfrentaremos, podemos recordar tomar cada situación ante el Señor. Y, mientras organizamos nuestra rutina, que nunca olvidemos que estamos llamados a ser luz y sal. Cada diálogo, cada oración, cada metanoia que busca traer la luz de Cristo es un paso en la dirección correcta. Ahora, si en algún momento te sientes desanimado y crees que tus oraciones no tienen efecto, no te rindas. Dios escucha. Cada uno de sus gritos es precioso para sus oídos. Nunca nos abandonará en nuestro grito. El Salón 34:17 dice que, cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus penurias. ¡Qué promesa tan reconfortante! Cuando oramos, no solo hay una súplica, sino también una respuesta de Dios. Siempre está presente, incluso cuando no podemos verla ni sentirla. Y así, la oración se convierte en la base de nuestra vida como cristianos. Nos enseña dependencia, confianza y poder. Al mirar hacia el futuro, que nuestros corazones sean firmes en esta verdad. La oración es una práctica vital que no solo nos transforma, sino que transforma el mundo que nos rodea. Que nuestras voces se unan en fervientes súplicas, siempre buscando el rostro de nuestro Dios y permitiéndole ser glorificado en todo lo que hacemos. Que vuestros corazones estén llenos de valor y que nunca falten oraciones en nuestras vidas. Al cerrar nuestro tiempo juntos, que las palabras de 1 Tesalonicenses 5:16-18 resuenan en vuestras mentes. Regocijaos siempre, reza sin cesar, en todo, da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti.
que el compromiso con la oración se convierta no solo en una práctica, sino en un estilo de vida. Amén. Cuando pensamos en la oración y su importancia en nuestras vidas, es fundamental recordar que la oración es un acto de confianza. Es nuestra manera de expresar a Dios que creemos en su soberanía y en su capacidad para actuar en las situaciones que enfrentamos, por muy difíciles o imposibles que parezcan. Cada vez que oramos, en realidad le decimos a Dios: confío en ti. Confío en que estás trabajando, incluso cuando no puedo ver. Con esta mentalidad, me gustaría que reflexionáramos sobre lo que significa confiar verdaderamente en Dios. En el libro de Proverbios 3, 5, 6, se nos dice que no inclinemos nuestra mente. Esto nos desafía a no basar nuestra confianza únicamente en nuestras circunstancias humanas, en las pruebas que vemos o en las limitaciones que sentimos. Eso significa ir más allá, poner nuestra fe en la certeza de que Dios tiene un plan y que Él es más grande que cualquier situación que podamos afrontar. Animo a todos a considerar cómo la oración se convierte en un espacio donde se cultiva esa confianza. Cada momento en que nos dirigimos al Padre es una oportunidad para renovar nuestra fe, dirigir nuestra esperanza y anclarnos en su palabra. Por ejemplo, la historia de Daniel nos ofrece un testimonio poderoso sobre la oración y la confianza en Dios. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia y se encontró en un lugar hostil, no se sintió abatido. En cambio, subió a su casa y, cuando abría las ventanas, rezaba 3 veces al día, como solía hacer. Daniel no dejó que las presiones externas le desanimaran, y su compromiso con la oración fue el ancla que le mantuvo firme, incluso ante la adversidad. Y eso es exactamente lo que la oración nos hace. Nos ancla en tiempos de turbulencia e incertidumbre. Podemos estar seguros de que, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, hay un Dios que escucha, que responde y que interviene en nuestro favor. No rezamos en vano. Cuando oramos, unimos nuestras voces con las de todos los santos a lo largo de la historia que han buscado al Señor con sincero corazón. Aún más importante es saber que cuando rezamos no lo hacemos solos. El Espíritu Santo intercede por nosotros, como nos enseña en Romanos 8:26. Esta verdad debería traer un inmenso consuelo a cada uno de nosotros. Cuando siento que las palabras no salen o que la situación es tan compleja que ni siquiera sé por dónde empezar, puedo descansar sabiendo que la mera presencia del Espíritu está interpretando los gemidos de mi corazón, presentándolos al Padre de una manera que yo no puedo hacer. Esta intercesión del Espíritu es una invitación a la humildad. Nos invita a reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la guía divina. Es un recordatorio de que dependemos de Él. Necesitamos una relación continua con Dios, no solo para nuestras peticiones y preocupaciones, sino también para poder escuchar, como un amigo cercano, lo que Él quiere decirnos. Mientras tanto, invito a todos a considerar la importancia de mantener una vida de oración no solo de forma individual, sino también comunitaria. Cuando oramos juntos, creamos una red de apoyo espiritual que es invaluable. Recuerdo un testimonio poderoso de una iglesia que se comprometió a orar intensamente por un miembro que enfrentaba un diagnóstico grave. No solo esta persona experimentó un milagro de sanación, sino que toda la congregación se fortaleció en su fe. Estas experiencias comunes de oración aumentan nuestra confianza colectiva en Dios. Nos recuerdan que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Cuando dejamos a un lado nuestras preocupaciones y nos unimos en oración, creamos un clima de expectativa. Estamos creando un espacio donde Dios puede actuar y moverse libremente. Debemos animarnos unos a otros a orar, ya sea en pequeños grupos, en servicios religiosos o a través de ministerios de intercesión. Es aquí donde los lazos entre nosotros se estrechan y donde cada milagro pasa a formar parte de nuestra historia como cuerpo de Cristo. Y al acercarnos a esta forma de vida, tampoco podemos ignorar la importancia de la palabra de Dios en nuestras oraciones. ¿Cómo podemos orar eficazmente si no conocemos las promesas que Él ha hecho en las Escrituras? Mi oración para ti es que vayas más profundo en su palabra. El Salmo 119, versículo 5, nos dice que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestros caminos. A medida que nos familiarizamos con su palabra, obtenemos seguridad y guía para nuestras oraciones. Por ejemplo, cuando enfrentamos dolor o pérdida,
podemos recordar que el Señor está cerca de los desalmados y salva en espíritu a los afligidos. Salmo 34, 18. Esta verdad nos da una base sólida sobre la que construir nuestras oraciones, porque sabemos que cuando invocamos esta palabra, estamos presentando a Dios la realidad de quién es. Se compromete a ser nuestra esperanza y refugio. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que la oración puede llevarnos a acciones prácticas. A veces, cuando oramos por alguien, Dios puede impresionarnos para hacer algo más que simplemente clamar. Puede llamarnos a actuar, a tender una mano, a dar nuestro tiempo o recursos. En Gálatas 6:2 se nos instruye a cargar con las cargas de los demás. Así, a través de la oración, recibimos una nueva visión, tanto del cielo como de las necesidades que nos rodean. Es a través de la oración que nos volvemos más sintonizados con el corazón de Dios, así como también nos movemos con compasión hacia quienes nos rodean. Nuestra oración debe llevarnos a una acción que glorifique a Dios y edifice a los demás. Y para terminar, quiero que reflexiones sobre cómo la oración moldea no solo tu vida, sino también a quienes te rodean. Sé una luz y un ejemplo. Permite que tus conversaciones estén llenas de esperanza y fe en Dios, mientras das testimonio de sus obras y proclamas sus promesas. Que cada uno de vosotros en este camino de oración tenga un corazón sediento, un espíritu audaz y manos listas para acoger los desafíos que vendrán, siempre con la esperanza de que Dios sea glorificado en todo, que tu compromiso con la oración nos eleve y nos mantenga unidos en tu amor. Amén. A medida que seguimos explorando el tema de la oración, es fundamental recordar que la oración no es solo un recurso en tiempos de necesidad, sino una práctica continua que nos edifica y nos acerca a Dios. La oración sirve como un canal de comunicación a través del cual la vida de Dios puede fluir en nosotros y a través de nosotros. Es un acto que aporta claridad a nuestra mente, paz a nuestro corazón y fortaleza a nuestro espíritu. Reflexionemos sobre el poder de transformación que puede aportar la oración. A menudo, cuando nos enfrentamos a desafíos, buscamos soluciones humanas o intentamos afrontar las circunstancias por nuestra cuenta. Sin embargo, en Filipenses 4:6, se nos recuerda que debemos preocuparnos solo por todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, para presentar nuestras peticiones a Dios. Eso es una gran clave. Imagina que, cuando entregamos nuestras aflicciones a Él, estamos desactivando la carga que nos pesa y permitiendo que el Señor transforme nuestra carga en ligereza. Un ejemplo claro de cómo esto se aplica se encuentra en la historia de Moisés. Dios le llamó a guiar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto. A lo largo de su viaje, Moisés enfrentó enormes dificultades, desánimo, resistencia del faraón e incluso la rebelión de su propio pueblo. Sin embargo, cada vez que Moisés oraba, se conectaba con la fuerza de Dios, buscando su guía y el vaso de su presencia. La oración de Moisés no era una mera formalidad. Fue un diálogo íntimo que ancló su liderazgo y restauró su determinación. Así es como deben funcionar nuestras oraciones, como un combustible que nos impulsa hacia adelante, incluso en las situaciones más difíciles. Pero no quiero que pienses que la oración siempre es un camino sencillo. De hecho, hay momentos en los que nos sentimos distantes de Dios, momentos en los que nuestra fe se pone a prueba. Puede llegar un momento en que nuestras oraciones parezcan no tener respuesta, y el silencio de Dios pueda parecer ensordecedor. Es precisamente en estos tiempos cuando debemos recordar que la oración trata sobre la relación, no solo sobre recibir algo. El Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Aquí, no solo estamos llamados a pedir, sino a confiar y tener esperanza. Esta es una expectativa de que, incluso en la quietud, Dios está actuando de maneras que no podemos ver. Reflexionando sobre las dificultades, debemos entender que Jesús mismo nos preparó para los desafíos. En el mundo tendréis tribulación, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esta promesa nos da esperanza, pero también nos recuerda que la oración es un movimiento de fe en medio de la dificultad, una razón para acercarnos al trono de la gracia. La oración también nos conecta con el propósito mayor de Dios en nuestras vidas. Aunque tendemos a orar por nuestras propias necesidades, deberíamos ser desafiados a orar por el mundo que nos rodea. Y cuando oramos por nuestras comunidades, países e incluso por quienes no conocemos, ampliamos nuestras perspectivas y nos acercamos al corazón del Padre.
Hay un llamado colectivo que resuena desde el cielo hacia nosotros. Id y haced discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. La oración nos empodera para ser instrumentos de transformación, tanto dentro de nosotros mismos como a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa con la intercesión poderosa? Cuando oramos los unos por los otros, creamos un sistema de apoyo espiritual. Es un apoyo mutuo en tiempos de lucha y fragilidad. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, se nos desafía a orar los unos por los otros, a ser una comunidad que lleve las cargas de los demás. Piensa en cómo sería si todos nos comprometiéramos a orar por al menos una persona al día. Esto no solo podría cambiar vidas, sino que también comenzaría a crear un movimiento de fe entre nosotros, haciéndonos más unidos como cuerpo de Cristo. La intercesión es un acto de amor genuino que no solo trae esperanza, sino que también produce fruto que glorifica a Dios. Déjame contarte mi experiencia personal en esta práctica. Recuerdo una época en la que un amigo muy cercano estaba pasando por un periodo difícil. Tenía problemas de salud y se sentía derrotado. En vez de decir simplemente que rezaba por él, tomé la decisión de ser intencionada. Le invité a tomar un café y juntos, en un lugar tranquilo, pasamos tiempo en oración. Durante ese momento, no solo afronté la situación con él, sino que también sentí la presencia de Dios moverse. Su semblante se iluminó y fue notable cómo, en medio de nuestras oraciones, Dios comenzó a sanar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Eso es lo que puede hacer la oración. Debemos recordar constantemente que la oración es una práctica transformadora y también preventiva. Es el arma que nos protege de las tentaciones y trampas del diablo. Jesús nos enseñó a orar diciendo, «No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal». Mateo 6:13. A través de la oración podemos protegernos, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para afrontar los desafíos que la vida nos presenta. Y al cerrar esta meditación, quiero que te lleves una realidad muy especial. La oración es la llave que abre las puertas del cielo. Es el vínculo directo que tenemos con nuestro Dios. Cuando ponemos nuestros problemas, nuestras alegrías y nuestras peticiones ante Él, de hecho, estamos trayendo el cielo a la tierra. Las oraciones que levantas en la fe tienen el potencial de cambiar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Comprometámonos a vivir en oración, con un corazón audaz y una fe firme. Hagamos de la oración no solo una práctica, sino una expresión viva de nuestra confianza en Dios. Por eso, os invito a todos ahora a uniros a mí en oración. Pidamos juntos al Señor que nos recuerde el poder de la conexión que tenemos con Él a través de la oración. Que Él nos fortalezca y que nuestras vidas sean testimonios de lo que significa ser una nación de oración. Oremos, Señor, que las palabras que salgan de nuestra boca estén llenas de fe, que nuestras oraciones sean un reflejo de tu voluntad, y que veamos la transformación evidente en nuestras vidas y en la de todos los que nos rodean. Amén. A medida que profundizamos en la práctica de la oración y comprendemos su papel esencial en nuestras vidas, quiero que reflexionemos sobre la comunicación y la presencia de Dios. La oración debe verse como un diálogo, no como un monólogo. Demasiadas veces, entramos en nuestro tiempo de oración con una lista de peticiones, pero olvidamos que la verdadera oración también implica escuchar la voz del Señor. El Salmo 46:10 nos llama a guardar silencio y a saber que Él es Dios. Necesitamos crear momentos para silenciar nuestra mente y nuestro corazón, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe, trayendo consuelo y sabiduría. Es en este silencio donde se establece la unidad en nuestra relación con Dios. A menudo la vida es caótica, llena de peticiones y distracciones que nos alejan de la profunda comunión que deberíamos tener con Él. La práctica de tomarse tiempo para estar simplemente en presencia del Señor cambia nuestra perspectiva. Es asombroso cómo, al entrar en su silencio, podemos percibir su voz suave, resonando promesas de amor y bienvenida en nuestros corazones. Es allí donde encontramos fuerza y renovación. Cuando estamos tan inmersos en su presencia, podemos soportar cualquier tormenta que la vida nos lance. Y cuando nos encontramos en tiempos de angustia o desesperación, la oración no se convierte solo en una respuesta, sino en un refugio seguro. Me viene a la mente un pasaje de Romanos 8:26 que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden pronunciarse. Incluso cuando no sabemos orar, Él está ahí,
traduciendo nuestros dolores y dificultades en súplicas que tocan el corazón de Dios. Por tanto, no estamos solos. Esta verdad debería darnos paz, sabiendo que Dios mismo intercede por nosotros, incluso en nuestras debilidades. Mientras recorremos este camino de oración, también debemos estar siempre agradecidos. La gratitud debería ser la base de nuestras oraciones. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos exhorta a dar gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Cada oración que levantamos debe ir acompañada de un corazón que reconozca las bendiciones que ya hemos recibido. Cultivar un espíritu de gratitud no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestra visión diaria. ¿Te das cuenta de la diferencia que puede marcar hacer un diario de gratitud en tu vida? Cada vez que escribimos o hablamos sobre aquello por lo que estamos agradecidos, estamos reafirmando la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas. Otro aspecto fundamental de la oración es el poder del perdón. Cuando nos arrodillamos para orar, debemos estar dispuestos a liberar heridas y resentimientos. La oración es una forma de abrir nuestro corazón y dejar ir lo que nos pesa. En Mateo 6:14-15, Jesús nos recuerda la importancia de perdonar a quienes nos han hecho daño, así como el Padre nos perdona a nosotros. El perdón no es solo una necesidad, sino una elección poderosa que trae libertad. Cuando estamos dispuestos a perdonar, nuestro propio corazón se vuelve receptivo a la gracia divina y, así, entramos en un nuevo nivel de intimidad con Dios. Como resultado, la oración se convierte en un vehículo poderoso para la transformación personal y comunitaria. Cuando oramos con el corazón correcto, estamos contribuyendo a algo mucho mayor. No solo buscamos nuestro cambio, sino que formamos parte del cambio que Dios quiere provocar en el mundo. Mientras oramos, especialmente por quienes no conocen a Cristo, estamos poniendo en práctica el deseo de Dios para cada alma. En 2 Corintios 5:20, estamos llamados a ser embajadores de Cristo, y eso incluye llevar nuestras oraciones al mundo. Que nuestras voces sean poderosas y fervientes en intercesión por la vida de los que se han perdido. Te invito a reflexionar sobre quienes te rodean y que necesitan tus oraciones. Piensa en los amigos, la familia o incluso los desconocidos que se cruzan en tu camino a diario. Cada uno tiene sus luchas y desafíos. El amor de Cristo debe impulsarnos a buscar la oportunidad de orar por ellos, para que ellos también puedan experimentar su presencia transformadora. Cuando estamos dispuestos a ser intercesores, dejamos un legado de fe que puede impactar generaciones. Al cerrar esta manzana, quiero animarte a no perder la anticipación de lo que Dios puede hacer en respuesta a tus oraciones. Perseveremos en la práctica de la oración, sabiendo que todo grito es conocido y escuchado por nuestro Padre Celestial. Que siempre demos nuestras súplicas, agradecimientos y alabanzas al Señor, aprendiendo a confiar en Él cada día. Es fiel y justo para respondernos, y su gracia nos sostiene en todas las estaciones de la vida. Amén.